Hola Founders, bienvenidos a otro episodio de Entre Founders. Hoy vamos a hablar del Customer Experience o la experiencia del cliente en la era de la inteligencia artificial. Mucho se ha hablado en los últimos años de la inteligencia artificial, pero creo que a veces no sabemos, fuera de ChatGPT, cómo impacta realmente en nuestras empresas, como que sabemos que lo queremos adoptar, pero no estamos seguros de cómo. Entonces, este me parece un muy buen tema, mi Rob, para poder explorar cómo realmente impacta la IA en esta experiencia del cliente y qué podemos hacer nosotros como founders para aprovechar lo que nos ofrece. Yo creo que es un súper tema. O sea, y sobre todo esta última parte que dices, o sea, como que plantear la posibilidad de que esté a la mano de todos, es realmente brillante. Y yo creo que es algo que ha ido cambiando el mundo desde hace ya algunos años y que no nos hemos dado cuenta de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo recuerdo muy claramente una vez que tuve un viaje a Cuernavaca y entonces me hospedé en un hotel X, ¿no? Y el help desk, pues, la recepción, cuando hice el checkout tenía una tarjetita y unos papelitos a un lado y la tarjetita decía: estimado cliente, si usted tiene alguna opinión para mejorar su próxima estadía en este hotel, por favor ponga sus sugerencias en las hojitas de aquí al lado, ¿no? Y entonces no sé si alguien lo hacía, yo no lo hice, pero pues ahí había la posibilidad de escribir lo que querías que mejorara el hotel, ¿no? Yo no sé qué pasaba atrás y cuál era el proceso. Yo tengo una fijación brutal por imaginarme siempre el proceso que está detrás de todo y no sé cuál era el proceso que seguía. No sé si alguien realmente recogía esas tarjetitas y se las mandaba o al director general de esta parte o a alguien de relaciones públicas o de experiencia de usuario del corporativo. No sé qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que me daba como muy poca esperanza de que pasara algo, ¿no? Regreso a mi casa ese mismo día y llego a mi casa, estoy en la cocina y me doy cuenta que mi prensa francesa, donde me hacía mi cafecito de todos los días, estaba rota, ¿no? Y entonces dije, ay, no, mañana... No hay peor sensación que esa. Sí, mañana voy a empezar mi lunes, mi semana sin mi cafecito de la prensa francesa. Pero dije, no, pues, bueno, pues ya ni modo. A ver, ¿qué hago? A ver, ¿cuándo lo voy a comprar? Híjole, el lunes no puedo, el martes. Hijo, voy a tener que ir a tal tienda hasta el miércoles. Ay, a ver, déjame ver si en Amazon encuentro algo. Ay, sí, hay una muy buena. La compro en este momento. Y me dijo que me la entregaban al día siguiente, ¿no? Ya con eso yo dije, wow, ¿cómo que me lo entregan al día siguiente? Bueno, al día siguiente me paré, fui a correr y cuando regresé, la prensa francesa estaba ya en la recepción del edificio. Yo subí, la lavé y me hice un café inmediatamente después de eso. Y entonces pensé en el comparativo entre la tarjetita y su proceso, que quién sabe qué iba a seguir, y esto que era otra cosa de experiencia de usuario, claro, ¿no? Mientras el otro, quién sabe qué iba a pasar con la tarjetita, quién sabe cuáles eran los elementos que iban a permitir o no tomar decisiones por parte de quien fuera responsable, con un conocimiento del cliente, de la demanda, de la red de distribución tan preciso como para que te pudiera tener una cafetera al día siguiente. Porque imagínate que yo pensé, bueno, pues estos cuates tienen hasta una demanda ya preestablecida de las cafeteras de prensa francesa en esta zona, pues porque si no habría manera. Sí, claro, porque ¿no? no te la están volando de Estados Unidos. No me la están volando de Estados Unidos, ¿no? Y además tienen ya preestablecidas las rutas de lo que va a llegar para allá. Y además tienen la última milla súper aceitada. ¡Qué impresión! Aquí hay un algoritmo que seguramente debe ser inteligencia artificial. Por supuesto. Y seguramente no solamente saben eso, sino cuántas cosas no sabrán. Y me voló la cabeza pensar todo eso, porque lo trasladé a competidores de retail como más tradicionales. Fue hace varios años, tal vez 8 años. Y dije,
mientras estos cuates se están imaginando cómo le hago para entregarle una cafetera a Roberto, pues en menos de 14 horas de diferencia, cuando el otro a lo mejor del otro retail normal, físico, está tratando de hacer cosas primero para traerte a la tienda, después para llevarte a la zona de las cafeteras y después para que elijas esa cafetera. Sí, es que está muy cañón como, sí, está cañón como mientras que el mundo digital parece que avanza rapidísimo, sí el mundo de retail le cuesta más trabajo. Y digo, a ver, hay tiendas de retail que son espectaculares, ¿no? Y que seguramente tienen mucha tecnología dentro, se me ven en la mente algunas. Pero no es lo mismo, o sea, como tú dices, al final acá hay algoritmos. Exacto. Que pueden hacer que todo el journey se sienta súper fluido. Y acá pues sigues teniendo toda la parte física que es como más compleja de automatizar y de predecir. Sí, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se construye una estrategia de Customer Experience? ¿Cuáles son los elementos sobre los que está descansando ahorita en tiempos de inteligencia artificial el Customer Experience, María? Pues mira, me gustaría contarte, por ejemplo, cómo lo ha hecho una gran marca. Y ahorita lo vamos desenmarañando y viendo cómo lo podemos hacer. Pero se me viene a la mente esta historia de Nike, ¿no? ¿Por qué cuento Nike? Porque Nike es uno de los reyes del retail. O sea, tú vas a las tiendas estas de Manhattan, ¿no? O sea, las grandes tiendas de Nike y bueno, la experiencia retail es increíble. Y durante décadas Nike le apostó al retail, ¿no? Pero de repente, se dieron cuenta que tenían que irse más directo al consumidor o direct to consumer, ¿no? Y se dieron cuenta que no lo estaban pudiendo lograr porque justamente no tenían un conocimiento suficiente de sus clientes a la medida de poder predecir, porque por supuesto habían hecho muchísimos estudios de mercado y Nike lleva muchos años, pero dijeron, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para poder realmente crecer mucho esta parte del direct to consumer? Estamos hablando que en 2011, si no mal recuerdo, tenían un 16% de sus ventas eran directo al consumidor. O sea, me refiero por directo al consumidor que la gente no tuviera que pasar por la tienda tal, ¿no? O sea, sino que pidiera online y le llegara, un poco como lo que describías ahorita. Y entonces compran dos empresas. Una se llamaba Zodiac y otra se llamaba Select, bueno, algo así. Y estas eran empresas de data, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y entonces empiezan a meter en todos sus toques, touchpoints, trato de no hablar mucho inglés, pero a veces en este mundo digital hay muchos anglicismos, ¿no? Pero puntos de contacto. Todos estos puntos de contacto digitales, porque Nike históricamente pues ha tenido muchas aplicaciones y muchas plataformas. Y entonces empiezan a entretejer lo que estas dos empresas que adquirieron les daban. Y te voy a poner ejemplos. Hay una aplicación que vive dentro de la membresía de Nike que se llama Nike Fit. Aquí tú le tomas una foto a tu pie y te dice cuánto mide. Inteligencia artificial, obviamente. ¿No? Y entonces ahí resuelven uno de los puntos clave cuando vas a comprar un tenis, que es, pues, ¿cómo lo va a comprar online si no sé si la talla es correcta? ¿No? Entonces aquí, pues, te lo dice con total certeza. ¡Wow! ¡Qué impresión! Pero además, hay aplicaciones de Nike para hacer ejercicio, también está la del Running Club para correr y tal, ¿no? A través de estas plataformas, la empresa puede empezar a saber la gente que es parte de la comunidad de la marca, qué tipo de ejercicio le gusta hacer, qué edad tiene, cuál es su nivel de actividad física, cuándo lo hace, cuándo lo deja, cuándo lo retoma, si hace ejercicio en la noche o en el día, no sé, muchas cosas, ¿no? Con la del Running Club igual, pues hasta qué rutas le gusta recorrer. Entonces todo lo que no nos damos cuenta a veces es que todo estamos alimentando de data a las plataformas. Y además, bueno, tiene su e-commerce, ¿no? Su tienda digital, entonces pues ya sabe también qué te gusta, tal. Entonces, cuando tomas todos estos puntos de data y no sé cuántos más tenga, porque luego están las cookies, ¿no? Que en donde navegas y puedes conocer muchas cosas, pero cuando toman todo esto, entonces pueden empezar a anticipar lo que los clientes quieren y empezar a anticipar justamente lo que decías ahorita, la demanda en las tiendas. Y entonces Nike ya sabe que en la tienda que está en Ciudad de México, en la zona de Polanco, pues va a haber las personas que van a querer consumir tal y tal, y tal vez eso es muy diferente de la tienda que está en Monterrey, ¿no? O la que está en Miami. Y entonces empiezan a anticipar, empiezan a hacer estrategias, empiezan a ver cómo posicionan ciertos productos con cierta gente, y al final todo esto está basado en inteligencia artificial. Y lo que es muy impresionante es que para 2024
el direct to consumer creció al 40%. O sea, del 16% al 40% de sus ventas. En cuestión de casi una década. O sea, fueron creo que 13 años, ¿no? Wow. De sus ventas, exacto. Entonces, te cuento todo esto porque no es magia, ¿no? O sea que sí, Nike exacto. no solamente dijo, le voy a poner inteligencia artificial. No. Lo revuelvo con inteligencia artificial. artificial. Le echo los polvitos de inteligencia artificial y ya está. No, hay toda una estrategia en donde tienes que analizar muy bien el journey de tu cliente, ¿no? Cómo compra, cómo participa en tus actividades, qué le gusta hacer, ¿no? ¿Qué le vas a ofrecer? Porque estas aplicaciones luego pues también son gratis. Claro. Pues tú crees que Nike te lo está dando gratis, pero en realidad te está cobrando con tu data que luego va a tomar y luego va a utilizar para venderte cosas a ti y a gente como tú. Exacto. ¿No? Entonces, tienes que entender muy bien todo el journey, tienes que entender los puntos de fricción. Por ejemplo, lo que te decía de la talla del pie. ¿No? Oye, pues es que no voy a lograr lo de direct to consumer porque la gente no sabe su talla y les da mucho miedo comprar por internet si no saben su talla. Claro. ¿No? Pues ¿cómo lo resuelvo? ¿No? ¿Cómo encuentras el cómo sí? Y cuando empiezas a encontrar estos puntos de fricción, empiezas a identificar en dónde puedes automatizar, en dónde puedes agregar valor con la inteligencia artificial, etcétera, y ya vas viendo de qué manera entonces lo haces, ¿no? Y en este caso, bueno, Nike adquirió unas empresas. Hay cosas a esa escala, o puedes hacer cosas muy sencillas, como meterle un chatbot a tu plataforma en un punto en donde veas que se pueden automatizar ciertas cosas y entonces ya no tener a tanta gente resolviendo problemas muy repetitivos y más bien dejar a la gente para resolverlos cuando sí ya haya un problema que hay que escalar a un humano. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que hay que entender bien cuáles son las capacidades de la IA, de la inteligencia artificial, qué herramientas existen para resolvernos qué problemas. Hoy hay miles y miles y miles y es cosa de investigarlo en internet y luego ya cómo lo vas a implementar dentro de tu empresa y cómo vas a ver que realmente existe un retorno de inversión con cómo estás implementando esa inteligencia artificial. Va. Pero, a ver, mucho de lo que dijiste me lleva a una pregunta. O sea, para lograr que los algoritmos sean tan eficientes como para decir, oye, pues esta talla no es la que te corresponde o mañana mismo tienes tu cafetera. Yo siempre me imagino diálogos conmigo, ¿no? Primero tienes que imaginarte lo que tiene que ser la IA porque no son datos que están genéricos, no es Big Data filtrada, ¿no? Es información que parte de tus mismos consumidores, ¿no? Claro. ¿Y cómo se programa eso? ¿Cómo se planea una estrategia de Customer Experience? O sea, primero tienes que, como te decía, ya que identificaste los puntos de fricción, las oportunidades, tienes que ver qué quieres hacer, ¿no? Puedes, por ejemplo, anticipar, ¿no? O sea, una de las cosas que te permite hacer la IA es anticipar lo que la gente va a querer. Perfecto. Una empresa que lo hace muy bien, por ejemplo, es Spotify. ¿No? Entonces Spotify, el algoritmo va captando toda la data que tú le vas dando. ¿Qué te gusta escuchar en la mañana? ¿Qué te gusta escuchar en la tarde? ¿Qué te gusta escuchar en el coche? ¿Tienes hijos? Porque escuchas música de bebé, ¿no? No sé. ¿Qué playlists te gusta armar? ¿A quién sigues? Puede ir mapeando tus hábitos, ¿no? Y entonces de repente Spotify ya te puede empezar a recomendar contenido similar a lo que hace Netflix. Y entonces anticipan, ¿no? O sea, creo que Netflix es otro muy buen ejemplo. Tú cuando entras a Netflix no tienes que estar buscando por todos lados la serie que te va a gustar, porque Netflix ya lo sabe. Porque sí está tomando un Big Data, Netflix en particular, pero dentro de su mismo universo de usuarios. Exacto, ese es el punto. ¿No? Entonces, para poder utilizar bien la inteligencia artificial, lo primero que tienes que hacer es estructurar muy bien tus datos. Si tú no tienes una buena estructura de datos, una buena base de datos, la IA nunca los va a poder consumir bien y entonces va a empezar a adivinar. Hay un término que se llama ragging. ¿Lo has escuchado? No. Ok, ragging es como en un espectro de 0 a alucinación. La alucinación es como qué tanto empieza a inventar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en un espectro de no alucino nada y solamente te lo digo si yo ya tengo el dato 100% seguro, te voy a responder algo, me preguntes lo que me preguntes, sí. Tú tienes que ver qué tanto ragging le das. Entonces, como que configurar tu inteligencia artificial. Y para eso tienes que estructurar muy bien tus datos. Entonces, todo esto depende para qué la vayas a utilizar, pero por ejemplo,
Si yo voy a crear unos tableros tipo dashboards, ¿no? Con gráficas, ¿no? De mis ventas, mi inventario, tal, y le conecto una inteligencia artificial. O sea, imagínate lo que te estoy platicando, de que tú tienes estos dashboards, estas gráficas, y de repente le quieres preguntar un dato. No sé, somos una tienda que vende frutas. ¿Qué fruta vendimos en el mes? Pues tú quieres que sea cero, ¿no? Sí, o sea, tú quieres que realmente te pueda identificar muy bien cuál. No que te ponga a inventar, porque si tú no vendes fruta, que te diga plátano, ¿no? Pues, porque tal vez lo que está haciendo ahí es que está tomando empresas similares a ti y está viendo que el plátano es lo que más se vendió en este mes y está adivinando. Entonces, estructuras bien tus datos, la configuras para ver qué tanta libertad le vas a dar. Y ya le empiezas a dar instrucciones específicas, ¿no? En el caso de Netflix o de Spotify, oye, pues bueno, si me está consumiendo este tipo de series y en la base de datos podemos ver que la gente que consume esta serie, con esta serie, con esta serie, le voy a recomendar esta porque es la siguiente que más ven, pues entonces ya recomiéndasela. O sea, al final todo lo tienes que ir programando, ¿no? Pero eso es anticipar. Otro que también es importante es agilizar procesos. Exacto. ¿No? Hoy creo que hablamos mucho de la inteligencia artificial, de cómo podemos agilizar, cómo podemos eficientar. Alguien que lo hace muy bien, por ejemplo, es una empresa que se llama Intercom. ¿La has escuchado? No. Bueno, Intercom es una de estas empresas de chatbots, ¿no? O sea, que le ofrece, por no meterme muy técnica, le ofrece los chatbots a las empresas. Y entonces hace justamente algo de lo que te platicaba hace rato. Hay ciertas cosas dentro de los chats que tú puedes automatizar. Entonces, por ejemplo, si tú eres un e-commerce de frutas, regresando al mismo ejemplo, y la gente te va a preguntar que si tienen manzanas, pues entonces este chatbot se puede meter al inventario y ver si hay manzanas en la tienda que está ubicada cerca de donde esta persona le está pidiendo, y entonces le va a responder si sí o si no, y tal vez le dice, oye, pero si quedan menos de 5 manzanas, pues ya le dices que eran muy poquitas, ¿no? Y entonces puedes empezar a decirle, ¿no? De nuevo, configuras el RAGing y le puedes empezar a decir, oye, pues mira, tú ve y toma tus datos de acá y contesta. Tienes que ser cuidadoso, porque si no está el caso de los chatbots de aerolíneas que se ponen a regalar vuelos porque el cliente está enojado, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. Pero ahí tienes que ver muy bien cuándo lo automatizas y cuándo ya lo escalas a un humano. Entonces justamente le puedes decir, oye, a ver, si el cliente está enojado, entonces ya canalízamelo con una persona. Y hay plataformas, bueno, ahorita te dije Intercom, otro ejemplo es Genesis. Hay plataformas que ya te ofrecen ese servicio. Tú no tienes que ir a programar todo esto desde cero. Simplemente contratas a la plataforma, se llama consumir una API, que es cuando el servicio lo conectas vía código con tu plataforma. Y suena más complicado de lo que es en realidad. Pero tienes una plataforma en donde puedes ver los chats y entonces te va a canalizar con un ser humano cuando ya valga la pena la conversación y tal, ¿no? Y el tercer ejemplo que te quiero dar es hablamos primero de anticipar demanda, y ahora de agilizar. Y el tercero es entender al cliente en tiempo real y ayudarle, asistirle, ¿no? Y ahí el ejemplo que te quiero dar es Notion. Notion es esta aplicación para tomar notas, yo lo uso muchísimo. Es poderosísima. Es poderosísima. Y algo que hace Notion es que ya tiene un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a completar frases, sugerirte títulos, tal, ¿no? Varias cosas. Pero eso lo hace en tiempo real. Entonces está identificando tus patrones. De nuevo, también ya ve lo que otros usuarios hacen. Está nutrido por un LLM, que es un Large Language Model, pues como un ChatGPT, haz de cuenta. Entonces puede predecir tus acciones. Entonces no estás agilizando, pero estás agregando valor. Entonces, estos son 3 ejemplos de cosas que puedes hacer con la inteligencia artificial para mejorar tu customer experience. Pero te digo, no son los polvitos de la IA. O sea, te tienes que meter, estudiar tu journey, ver las frustraciones del usuario o ver dónde hay oportunidades, elegir cómo lo vas a ayudar y luego ya te echas un clavado en investigar cómo utilizas la inteligencia artificial para eso. Y simplemente con estos 3 ejemplos está súper padre que la primera decisión que tomes sea eso, ¿no? ¿Qué quiero? Que mi inteligencia artificial me ayude a anticipar, quiero que me ayude a eficientar, quiero que me ayude a asistir al cliente.
te obliga a empezar a tomar ciertas decisiones que me imagino que parten del conocimiento que tienes ya previo de tu consumidor, ¿no? Sí. Y aquí tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, María, entre Customer Experience y User Experience? Entre CX y UX. Sí, porque hablamos mucho en este podcast de UX, porque es a lo que nos dedicamos en Blue Pixel. Pues, imagínate que el UX es uno de los hijos del Customer Experience, porque Customer Experience es la experiencia del cliente, y aquí hablamos de toda la experiencia, tanto la física como la digital. O sea, en el caso de Nike, todo, ¿no? Que si voy a la tienda, que si hablo por teléfono, me quejo cómo me llega, entro a la app, todo. El UX, que es la experiencia del usuario, cuando hablamos de usuario, usualmente lo hablamos en un contexto digital. Como una aplicación. Como una aplicación. Una aplicación, una plataforma, tal. Entonces el UX es como más digital y el CX es todo. Va. Y el CX puede ser omnicanal, me imagino. Exacto. Casi siempre responde a una estrategia omnicanal. Exacto. Y justamente la omnicanalidad lo que quiere decir es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Pero son todos los ¿cómo dijiste? Touch points, los puntos de contacto. Todos los puntos de contacto que tienen tus clientes o tus posibles clientes con tu marca. Y la idea es que todo sea cohesivo. Es un ejemplo, si tú hablas al soporte de Apple, imagínate que se te rompió tu computadora, ¿no? Sí. Y empezaste una conversación por un chat, ¿no? Te metiste a la plataforma de Apple y agarraste y empezaste a decir, oye, se me rompió mi computadora, no sé qué, y hablaste con una persona. Y de repente al día siguiente marcas, porque tal vez no lograste solucionarlo por internet o tal, y les tienes que decir todo de nuevo, ¿no? Lo que hace Apple es que centraliza toda la información, un poco con estas herramientas que te decía, y entonces puede decir, oye, no, pues Robert ya ayer habló, ayer escribió y tiene este problema con su computadora, él se encuentra ubicado tal rato, pero además ya también sabemos que él tiene estos 3 equipos. Entonces hace que la omnicanalidad sea muy buena porque no tienes que empezar a contarle todo desde cero. No sé si te ha pasado que estás comprando un vuelo sí. Y en el último paso de la compra del vuelo te saca de la página o se queda pasmada o lo que sea, y hablas por teléfono y no sé, ya se tardaron 40 minutos en contestarte porque el call center se tarda mucho, y ya que por fin hablaste con una persona y le explicaste y estás a punto de resolver tu problema después de 1 hora, se cae la llamada y vuelves a marcar y es otra vez. Y es súper frustrante, ¿no? Entonces la omnicanalidad, cuando realmente está muy bien hecha, con inteligencia artificial, te puede ayudar a evitar este tipo de frustraciones. Ok. Me estoy imaginando la estrategia que describes de Nike y te quiero preguntar. O sea, todo lo que hemos visto es como de los datos a situaciones muy específicas como esta compra, como la asistencia al usuario, etcétera. También se considera consumer experience lo que va después de lo digital. Por ejemplo, los grupos de deportistas de Nike que se preparan para una carrera específica, que se hace un grupo, por ejemplo, viene el maratón, entonces hay un grupo de corredores que parten de los que usan la aplicación de Nike para reunirse todos los días, para entrenar, etcétera, etcétera. Eso también forma parte. Exacto, todo forma parte. Y si lo logras integrar, o sea, si tú como marca logras tener el poder de recolectar data y agregar valor en todos esos puntos, entonces eso es riquísimo, ¿no? Qué interesante. Está padrísimo, ¿no? Sí, pero el chiste de todo esto es que sí haya un diseño por detrás, porque puede ser un arma de 2 filos, ¿no? ¿Cuántas veces has platicado con un chatbot que no te entiende? Sí. Y te acabas enojando más, ¿no? Entonces, con todo el tema de inteligencia artificial tiene que haber mucho diseño. Incluso hay algo que hoy existe que son las plataformas invisibles. Entonces tú, por ejemplo, entras a tu casa y de repente, de alguna manera, no sé, detecta tu celular y entonces ya sabe que entró Roberto. Y entonces te va a prender la música, ya sabes, todos estos como home gadgets, ¿cómo se llaman? Devices. Los aparatos. No, pero bueno, hay un nombre, bueno, no importa. Que el Alexa y todas estas cosas, y te pone tu música, la temperatura, no todo el tema de domótica. Porque tú entraste. Entonces, no hay
interfaz en ese momento que tú tuviste que tocar el botón o prenderle a la música. Es invisible, pero es customer experience. Claro. No es toda la experiencia que tú tienes. Entonces, incluso cuando no hay diseño, todo tiene que estar muy bien diseñado. Pero ya no estamos hablando de diseñar pantallas, como es lo que tradicionalmente habla en UX, ¿no? Es diseñar toda la experiencia del cliente y saber que específicamente la inteligencia artificial, que es el tema de hoy, esté muy bien diseñado para que no te ocasione un problema, sino que siempre sea un habilitador y algo que te mejore la experiencia. ¿Cómo se sabe que de verdad eso es lo que quiere el consumidor? Pues hay que escuchar, ¿no? O sea, a ver, es que yo creo que depende. Hay veces en las que podemos recolectar data de manera automática. Por ejemplo, hemos hablado antes de los mapas de calor, las grabaciones de sesiones, ¿no? Incluso puedes tener una inteligencia artificial que esté interpretando toda esa información. Si alguien le está picando así muchas veces al botón, pues sabes que la persona está frustrada, ¿no? Entonces, las conversiones, ¿no? ¿Qué tanto regresa una persona? Entonces, todos esos son puntos de data que son muy ricos. Pero también existe la investigación cualitativa, ¿no? Que me estoy yendo un poquito más a lo tradicional, pero a veces es bien rico. Entonces, a veces vale la pena platicar con tu gente. Y más, tal vez no hablando tanto en el contexto de una empresa como Nike o como Apple, ¿no? Sino ya regresándonos al mundo de los founders, en donde quizá tenemos una empresa más chica, quizá no tenemos los recursos para hacer toda una infraestructura de ella que es muy cara. Y entonces muchas veces vale la pena platicar con las personas, acercarte a ellas, recibir feedback, ver cómo les está funcionando y con base en lo que tú vayas aprendiendo, juntando lo cuantitativo con lo cualitativo, entonces puedes ir iterando y mejorando esa experiencia del cliente. Y justo esto es lo que te quería preguntar, porque hace ratito dijiste que se oye más complicado de lo que es y me quedé pensando, bueno, hay herramientas o hay maneras para los founders que puedan aplicar en forma inmediata, orientadas al consumer experience en empresas pequeñitas, María. Sí, o sea, lo que tú tienes que hacer es, bueno, ya que mapeaste tu experiencia del usuario y en unos episodios pasados platicamos de cómo mapearla, ¿no? Que está el journey y entonces tú vas diciendo en cada punto que hace la persona, desde que, no sé, imaginémonos que es una plataforma digital, desde que descarga tu aplicación, entra, va, busca, compra, ¿no? Tienes que ahí elegir qué es lo que vas a mejorar, qué es lo que vas a optimizar, qué es lo que vas a automatizar, ¿no? Entonces primero lo seleccionas y una vez que lo seleccionas, entonces ya te puedes poner a buscar herramientas, pero yo lo que sugiero es empezar pequeño. Entonces ya puede ser un chatbot que automatice, hay muchos proveedores que lo ofrecen. Luego son relativamente baratos. Hay de todo, ¿no? Hay unos que solamente se enfocan en empresas muy, muy grandes y hay cosas, por ejemplo, hay un chatbot ahorita que se llama Chatbase, ¿no? Entonces, pues no sé, igual y pagas estoy inventando porque no me acuerdo, pero $10 al mes y tú te vas a tener que meter a nutrirle la información y a conectarlo con tu sitio y bueno, te tocará hacer la talacha, pero realmente no es una curva de aprendizaje grande. Y no es caro. Si quieres hacer algo súper sofisticado, pues quizá vale la pena contratar a un proveedor. Y ahí hay de precios. O sea, hay cosas que te pueden costar, no sé, 10, 20 mil pesos y hay cosas que te pueden costar millones, ¿no? Pero tienes que irlo buscando. Lo que yo te puedo decir es que ya hay inteligencias artificiales para todo, ¿no? Entonces, qué mal que se me fue ahorita el nombre, pero hay como un directorio que existe, en donde tú puedes buscar. Quiero una inteligencia artificial que genere avatars, ¿no? Porque mañana no voy a poder venir al podcast, entonces ahí te dejo con mi avatar. O que cree música. Avatar, de hecho. O no sé, hay unos que te generan modelos 3D a partir de una foto. Estoy diciendo cosas muy específicas, pero porque imagínate que tú te dedicas a, es que no se me ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, a diseño de interiores. Y entonces, claro, de alguna manera en tu plataforma tú quieres meter eso, pero cada vez que tú vas a crear un mueble, pues tienes que marcarle al renderista y entonces, o al modelador 3D, y entonces eso te va a costar una lana y tal, pero con la inteligencia artificial le tomas una foto a tu mueble y te lo hace el modelo en 3D y lo puedes manipular y sacarle las diferentes tomas. Esa es una forma de automatizar con IA, ¿no? Y digo, como es ahí miles, para cada negocio es diferente. Entonces, encuentras que buscas la herramienta, lo implementas y vuelvo a un consejo que también dimos en un episodio pasado, es que mide todo el tiempo, ¿no? Entonces, mide
qué tan bien está funcionando, cuál es el feedback de tu cliente, qué tanto te está eficientando, no sé, en costos, si te está dando más ventas en caso de que haya un tema comercial ahí, ¿no? Entonces tienes que medir para iterar y puedes ir poco a poco, agregando otras inteligencias artificiales, o puedes centralizar todo y entonces empezar a hacer un ejército de agentes IA, ¿no? Que te pueden ir automatizando ciertos procesos de tu empresa. Entonces ahí la verdad es que es un universo súper grande y súper complejo. Sí, y yo creo que para aprovechar todo ese universo, que además está creciendo tanto y lo está haciendo por una serie combinada de tendencias que hace que no se va a parar, al contrario, va a crecer muchísimo más, y entonces no nos tenemos que preocupar por esas grandes inversiones porque poco a poco van a estar mucho más accesibles a nosotros. Y creo que, no sé si te gusta que haga este planteamiento, pero creo que para los founders podría ser muy útil tratar de cambiar más bien el chip, ¿no? O sea, de cada uno de nosotros, para imaginarnos que muchos de los problemas o de los retos que tenemos en las empresas, especialmente, por ejemplo, en la relación con nuestros clientes, pueden ser asistidos y perfeccionados con IA. Y después de estar pensando que seguro hay una solución en IA para ayudar a mi cliente, después hacer a lo mejor estas búsquedas y empezar con cualquier cosita, ¿no? Oye, iniciemos con la agilización de este proceso, del proceso, por ejemplo, de solicitud de un crédito, por ejemplo, si otorgo créditos, ¿no? Entonces, a lo mejor es lo único que haces, pero empiezas a hacer algo con inteligencia artificial que te permita mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Te voy a contar que se llama Blue Pixel. Ajá. Yo, en Blue Pixel tengo varios directores, el de operaciones, el de tecnología, el de diseño, comercial, administración, ¿no? Si te fijas, solo hay uno de tecnología, de todos los que te dije, ¿no? Porque puedes decir, Blue Pixel sí, pero ustedes son software. No, ¿no? O sea, no todos. Y yo lo que les pedí a ellos que hicieron este año y que he estado empujando mucho para que cada vez lo hagamos más, es que yo le dejé a todos los directores la tarea de que cada uno creara su agente IA o su automatización IA. Entonces yo les dije, a ver, hay herramientas, por ejemplo, está una que se llama Maze, M-A-Z-E, hay otra que es un poco más técnica, bueno, bastante más técnica, que es N8N, luego está Zapier, que es una que existe desde hace 1000 años, pero se ha sofisticado, pero bueno, Maze creo que es como la más intuitiva, que además te permite hacer mucho. Yo les dije, a ver, primero lo que te decía, mapen los procesos de usuario. Vámonos a ventas, ¿no? Que es tu tema. A ver, ¿cuáles son todos los procesos? Bueno, llega el lead, ¿no? Llega el prospecto por la página web usualmente, ¿no? ¿Y qué hacen ahí? Bueno, llega un mail. Y entonces ese mail le mandamos otro mail y lo vaciamos en el CRM manualmente. Y luego lo contactamos, lo filtramos, luego le estamos dando seguimiento para agendar y luego hacemos... Entonces... No hacemos la propuesta, bla, bla. Entonces digo, ok, ¿qué de eso podrías automatizar? Supón que el cliente llega a la plataforma y manda un mail y que en vez de que nosotros tengamos que contactarlo y que a veces nos toma un par de horas porque pues no lo hemos visto, que inmediatamente una inteligencia artificial lo cachara, viera cuál es la empresa, se metiera a LinkedIn, hiciera una investigación de la empresa, viera qué te está pidiendo y le redactara un correo personalizado dándole opciones de cita porque también se conecta al calendario del vendedor y mandara ese correo automáticamente a pocos minutos o a inmediato que el cliente nos buscó. Yo digo que pocos minutos para simular esta experiencia humana, pero bueno, y entonces eso es un paso, ¿no? Pero imagínate que eso diario al equipo comercial pues le toma horas. Claro. Y entonces de repente ya lo automatizaste. Y entonces, eventualmente eso va a tener que hacer que pues ya no contrates a mucha más gente para estar y los puedes contratar para otras cosas. Claro. Yo creo que la IA sí va a generar nuevos trabajos a la par que algunos sí van a desaparecer, pero ese es otro tema. Pero entonces yo lo que le dije a mis directores es, todos mapen sus procesos más importantes e identifíquenme 2 o 3 partes que van a automatizar y les dije, paso 1, díganme cómo. Todos fueron estás loca, o sea, eso es súper técnico, que lo haga el equipo de desarrollo, que lo hagan los programadores, no, y no lo van a delegar, lo van a hacer ustedes, ¿no? Hasta el que le tiene miedo a la tecnología.
Y fue increíble porque todos empezaron a investigar diferentes herramientas, tal. Les di un par de semanas para hacerlo. En realidad lo puedes hacer en un día que te concentres bien, ¿no? Pero para que investigaran las herramientas, tal. Y llegaron todos, hicieron una propuesta de solución. Y luego, ahí sí ya metí al director de tecnología porque dije, ok, tenemos todas estas ideas de agentes IA, pero vamos a centralizarlo. Porque no quiero, bueno, agentes y automatizaciones y tal, porque son conceptos diferentes, pero no me quiero soltar ahorita eso, pero dije, bueno, vamos a hacer una base de datos centralizada en donde vivan todos los clientes, las ventas, los proyectos, tal, porque ahorita tenemos muchos Exceles y es un relajo, pero vamos a hacer eso y entonces que todos los agentes se conecten a esta fuente de datos y luego se vayan conectando, no, que se tienen que conectar al Google Calendar, que si se tienen que conectar a otras cosas ya. Al CRM. Al CRM, etcétera, ¿no? Y es bien interesante, porque te das cuenta que realmente no necesitas ser súper técnico. Es un tema, como tú lo dijiste, cultural. Es quitarte el miedo, aventarte e ir viendo cómo la inteligencia artificial te va a ayudar. Y eso no solamente va a ayudar a las empresas, va a ayudar a las personas. Porque, digo, esta frase está súper trillada ahorita, ¿no? Pero la inteligencia artificial va a quitarle los trabajos a la gente que no utilice la inteligencia artificial. Entonces puede sonar súper intimidador y nos puede dar mucho nervio meternos a eso, pero al final nos tenemos que aventar. Y a ver, yo no sé programar, a pesar de que tengo una empresa de software, ya lo hemos platicado. Pero sí, antes de pedirles esto, yo fui la primera que se metió a N8N y a Maze y tal a hacer mis inteligencias artificiales. Y sí fue muy frustrante, no te voy a mentir. Hace mucho que no me metía yo a hacer algo así. Pero cuando lo logras y cuando se automatiza la cosa, fue como, qué paz. Exactamente. No, es padrísimo. Y está súper interesante porque tú en esa iniciativa, de repente tienes... en ese proyecto de repente tienes 16 o 20 iniciativas de inteligencia artificial en tu empresa y es como si hubieras escalado brutalmente quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Porque son como empleados de inteligencia artificial. Exactamente, ¿no? Entonces, en poco tiempo le diste una vuelta importante a la forma en la que se opera y se piensa dentro de Blue Pixel. Exacto, pues bueno, en esas estamos. O sea, tampoco lo quiero pintar más fácil de lo que es. Sí es un cambio cultural, sí es un proceso de adopción. Si fuéramos 10 personas en la empresa, lo hubiéramos logrado sí. Somos más o menos 70. Entonces no es algo que se dé el día a la noche, pero mido el uso de la inteligencia artificial, veo qué tantas automatizaciones hemos hecho por área, o sea, empiezo a poner métricas y a darle seguimiento en torno a las automatizaciones. Ahorita estamos pensando en ya abrir un área de inteligencia artificial y data como tal. Entonces hay mucho que se tiene que hacer. Vamos paso a paso. Pero sí, o sea, ya vamos viendo eficiencias. En el área de recursos humanos tenemos muchísimas eficiencias. No sé, o sea, empiezan a suceder cosas que son bien interesantes. Y además tienen las mismas características que el resto de la inteligencia artificial, que son súper escalables y exponenciales, ¿no? Exacto. Entonces, en un rato vas a tener una base sobre la cual se van a construir nuevas iniciativas. Y me gustaría tener un equipo que solamente se dedicara a hacer automatizaciones, ¿no? Porque al final yo creo que eso es algo que va a llevar a un gran retorno de inversión. Súper interesante. Y de esta manera estás más lista para competir con empresas similares a la tuya y hacerlo de manera más rápida, ¿no? Exacto. Pues muy bien, Founders, no sé si opinan lo mismo que yo, pero este capítulo fue súper interesante. Nos plantea un reto de planteamiento mental diferente y de cómo podemos escalar nuestras empresas con relativamente poco esfuerzo. Ya dijo, no es tan fácil, pero es posible y está a la mano de todos. Y lo importante es imaginarnos que la inteligencia artificial viene para convertirse en el músculo de todas las empresas, siempre y cuando tengamos claro lo que va a ser la cabeza, que sería el CX y el UX. Exacto. Que es decir, tus objetivos de relacionamiento con el cliente. ¿No lo crees? Sí, o sea, justamente tenemos que pensar que, al menos hoy, somos humanos los que estamos identificando estas posibles mejoras, optimizaciones, automatizaciones, bla, bla, con inteligencia artificial. Entonces hay que planear muy bien el journey. No tienes que ser el experto en inteligencia artificial. Hoy son pocos las personas que se han enfocado en eso, que han estudiado eso. Es más como meterte al ruedo y empezar a ensuciarte las manos y empezar a ver cómo lo puedes implementar en tus empresas. Genial. Pues... Padrísimo. Pues gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos pronto, Founders,
con esto cerramos la primera temporada de Entre Founders. Ha sido un gusto estar aquí. La verdad es que me lo ha pasado fenomenal estas pláticas, mi Rob. No, muchas gracias a ti, María. Nos veremos en una segunda temporada con más invitados, con más temas súper interesantes. Y les dejamos nuestras redes. Mi Rob, las tuyas. Son LR Palomino en Twitter y en Instagram. Y estoy también como Roberto Palomino en TikTok. Y me encuentran como Luis Roberto Palomino en LinkedIn. Muchas redes. Yo estoy como María de Buen en las diferentes redes, en TikTok, en Instagram y todo eso, en LinkedIn. Y por favor síganos también Entre Founders en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram. Denos like, comenten, ayúdenos a llegar a más founders y sigamos creciendo esta gran comunidad. Gracias, founders. Muchísimas gracias y en la segunda temporada va a estar buenísima. No se la pierdan.